Hola, buenos días. Estaba esperando que se integraran a la sesión, pero yo creo que ya es tiempo de dar inicio, si no me va a premiar el tiempo. Espero que puedan, eh, pues, integrarse en unos minutitos más. Yo voy a dar inicio. Tengo preparado para ustedes un material. Mi nombre es Yunuen Gómez Paredes. Tengo el gusto de ser su docente en esta materia de Historia del Derecho. Y bien, pues vamos a comenzar. Ay, perdón, me brinqué un slide. Vamos a comenzar hablando sobre el derecho. Ajá, ¿qué es el derecho? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado el concepto de que si es justo o es injusto, o si es, si tiene que ver con la parte de derecho, de normativas y demás. ¿Qué es entonces el derecho? El derecho va a ser ese conjunto de normas jurídicas, pero bueno, hablamos de normas jurídicas. Bueno, voy a continuar, ahorita explicamos esa parte. Conjunto de normas jurídicas que regula la conducta humana. Nosotros como seres humanos forzosamente necesitamos que nos regulen nuestra conducta, es decir, que sepamos cómo actuar. En casa, por ejemplo, hay ciertas normas en cuanto a la hora de llegada, la hora de salida, al orden que debe de haber en el mismo hogar, a las actividades que cada uno de los integrantes del hogar de la familia tengamos que realizar, etcétera, etcétera. Entonces, así como existen normas en nuestras casas, pues bueno, también existen normas en nuestro país, normas en general que van a regular esta conducta que nosotros realizamos. La diferencia entre esas normas que yo les comentaba sobre las normas de la familia, las normas del hogar, las normas de la escuela, las normas del trabajo, bueno, estas normas jurídicas pues van a regular nuestro comportamiento, pero va a ser dictado por una autoridad competente, vamos. Por ejemplo, las leyes, ley de ISR, ley de IVA, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que emanan de lo que dicta precisamente el Congreso de la Unión, ¿de acuerdo? Entonces, esas van a ser las normas jurídicas y el derecho será ese conjunto de normas jurídicas que va a regular la conducta humana dentro de la sociedad y tendrá como base el principio de justicia y de igualdad. Esa será la clave. Partiendo de esta premisa, entonces, eso es el derecho. Pero nosotros tenemos que ir a hacer una pequeña retrospectiva para ver desde cuándo surge el derecho o cómo existía esta parte. No es desconocido por todos ustedes que varios países, incluso nuestro mismo país, se tuvo que emancipar, ¿verdad? Tuvo que realizar diferentes guerras para poder decir soy libre y puedo vivir libre y no tengo que ser tu esclavo y no tengo por qué trabajar tu tierra y no tengo por qué estar bajo tu yugo y que toda mi familia, toda mi descendencia tenga que trabajar para ti de por vida. Esto existía aquí en nuestro país, existía en todo el mundo, y entonces hay un antecedente primordial de lo que fue el derecho. El derecho, como ustedes saben, nuestro o el principal antecedente que se tienen, los vestigios que se tienen y que se conocen del derecho como tal, es el derecho romano. El derecho romano es fuente del derecho en general, repito, son los primeros antecedentes que se tienen respecto al derecho. Entonces, ¿qué es una fuente? Una fuente es de donde emana algo, ¿no? Entonces, la fuente del derecho romano no escrito es la costumbre. Costumbre o fuente que sigue vigente hasta nuestros días. Hay cosas que se siguen haciendo por costumbre. Sin meterme más allá, hablaremos, por ejemplo, de las zonas rurales que desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, todavía siguen existiendo en nuestro país muchísimas comunidades rurales en donde es bien visto que niñas de 11 años, de 12 años, de 13 años se casen con señores de treinta y tantos años, ¿no? Que bajo nuestras normas jurídicas precisamente sería un delito porque no podrían casarse una persona mayor de edad con una criatura, ¿no? Con una niña. Sin embargo, es una costumbre que se realiza y que también que se cambia tristemente que 3 borregos o 2 costales de semillas de maíz por una niña.
¿no? Son costumbres, malas costumbres, por supuesto, no estoy diciendo que estoy a favor de ellas, por supuesto que no es correcto. Sin embargo, para ellos es una costumbre y se sigue realizando y se sigue haciendo y no se está viendo como un delito, se está viendo como algo bien, cuando a los ojos de toda la demás sociedad, por supuesto que es un delito, ¿no? Ahora, las fuentes del derecho romano escrito van a ser las leyes, serán los plebiscitos, los senados, consultos, las constituciones imperiales y los edictos de los magistrados y las respuestas de los prudentes. Refiriéndonos al derecho privado romano, las fuentes se clasifican en fuentes formales y fuentes históricas. Entonces, con este slide, aterrizando a aquellos tiempos, el derecho romano es la fuente del derecho en general, pero su fuente como tal, no escrita, tiene dos, tiene la fuente no escrita y la fuente escrita. Las no escritas, pues sería la costumbre, las escritas, esas leyes, esos plebiscitos, esos senados consultos. Hablaremos de persona como tú, que estás de aquel lado de la pantalla, como yo. Una persona se define como un individuo de la especie humana, ya sea hombre o sea mujer, que considerado desde una noción jurídica y moral, perdón, va a ser sujeto consciente y racional con capacidad de discernimiento y de respuesta sobre sus propios actos. Eso es una persona. Nosotros, a diferencia de los animalitos, tenemos esta capacidad racional, esta capacidad de discernimiento, de autoaprendizaje, de conocimiento, de buscar más allá, de no hacer las cosas como un robotcito solo porque se nos diga o se nos programe, sino que tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, tenemos actitudes, incluso personas de una misma familia no tienen su mismo modo de pensar, de razonar. ¿De acuerdo? Son completamente distintas, pero bueno, cada persona, valga la redundancia, si me permiten y es válida, tendrá su propia personalidad y sus propias características. Dentro de, continuando con la historia romana, dentro de la ciudadanía romana existían cuatro tipos de personas, partiendo de esta definición que es nuestra definición hoy día de lo que es una persona. Tenemos lo que eran los hombres libres o los ciudadanos. Ajá. Después estaban los nativos, estaban las mujeres y después los esclavos. Fíjense, y en ese estrato, en ese orden como tal. No es desconocido para ustedes que el feminismo ha tomado mayor auge en los últimos años y se está buscando de una manera muy aguerrida esa igualdad entre el hombre y la mujer en general, para cuestiones laborales, para cuestiones salariales, para cuestiones sociales, incluso culturales. Pero en la ciudadanía romana, fíjense ustedes, las mujeres casi estaban en el estrato social de los esclavos. O sea, era impresionante cómo, cómo podía existir esa manera de atormentar, esa manera de poder mandar por sobre las mujeres, por sobre nosotras. Y después venían, bueno, obviamente, pues estaban arriba de los esclavos, pero es ese orden jerárquico que ustedes ven. Los primeros eran los hombres, ¿no? Estaban en la cúspide de ese organigrama, si lo quieren ver ustedes así. Ujú. También hablaremos, perdón, de las acciones. De las acciones, la definiremos como la acción legal es el procedimiento judicial para la efectividad de un derecho reconocido legalmente o para efectuar un negocio jurídico con la intervención del magistrado y empleando las exactas palabras solemnes del texto de ley. Esas son las acciones entonces, o la acción será un procedimiento judicial para hacer efectivo un derecho reconocido de manera legal. Ujú. Con la intervención de una tercera persona que pudiera ser el magistrado. Aquí dentro de sus productos me llamó la atención el producto 3 que menciona con la información leída o revisada contesta con tus propias palabras la siguiente pregunta. 1. Realiza una descripción del proceso civil romano y propone un caso en concreto que pudiera ser llevado a cabo en dicho procedimiento, describiendo el desahogo de cada una de las etapas. Y bueno, si me permiten, aquí tengo unos links. Vamos a irnos
a estas ligas. Este material se va a quedar dentro de su plataforma para que lo puedan revisar ustedes sin problema, puedan darle un vistazo por si llegara a quedar alguna duda. Tantito, ¿eh? Déjenme ver si voy a compartirles el sonido porque parece que no. Ay, aquí está, compartir sonido. Hola, en el video de hoy vamos a hablar de la historia del procedimiento civil romano. Comenzamos. Para comenzar, vamos a decir que fueron 3 los procedimientos que la legislación romana reguló: las acciones de la ley, el formulario y el cognitorio. En ellos se refleja claramente la evolución del derecho romano, que si bien pasan por 3 etapas perfectamente diferenciadas, llegaron a coexistir, hasta que prevalecía aquel que mejor responda a las exigencias de la defensa real de situaciones jurídicas. Las acciones de la ley y el formulario se conocieron bajo la denominación Orden de los Juicios Privados, porque prevalecía la acción de un juez privado, elegida por las partes para dirimir el litigio, mediante una sentencia que los contendientes se habían obligado a acatar. Además, el procedimiento se realizaba en 2 etapas. La etapa in iure se crea la acción procesal y se fija los términos de la controversia. La tramita el magistrado, que generalmente era el pretor, que poseía la jurisdicción, y se cierra con la denominada litis contestatio. La segunda etapa era la in judicio o apud judicem. La misma se desarrolla ante un juez privado. Su función era la de observar las pruebas y dictar una sentencia, ajustándose siempre al programa procesal ordenado en la etapa anterior. Sistema de las acciones de la ley, legis actiones. El mismo poseía un riguroso formalismo verbal, donde lo que más importaban eran las palabras solemnes que debían recitar las partes. Como consecuencia de no hacerlo de forma correcta, podían perder el litigio. El fundamento legal eran las 12 tablas, y Gallo sostenía que en algunos casos también se apoyaban en la costumbre. Era apto para una pequeña sociedad de economía agrícola. Por supuesto que solo era accesible para los ciudadanos romanos, y el mismo desaparece en la época de Augusto, a partir de las reformas procesales que las leyes Iulia Judiciorum Privatorum et Publicorum trajeron a los procedimientos romanos. Procedimiento formulario. Este se inicia con la sanción de la Lex Aebutia en el 130 a.C. La actio era elegida por el actor y tuvo como columna vertebral la fórmula, la cual se redactaba por escrito y suministraba al juez la información precisa sobre el objeto y contenido del juicio que debía sentenciar. Esta desaparece en el año 342 cuando Constancio suprime las fórmulas. Procedimiento cognitorio. El mismo se desarrolla a partir de Augusto. La indagación y la sentencia la realiza un juez funcionario público, que podía delegar sus funciones en subalternos. A partir de la realización de este tipo de procedimiento, se realiza uno extraordinario, en el cual participaban el cónsul, un magistrado especial o funcionario, y decidían sobre asuntos dignos de protección, como por ejemplo alimentos, honorarios de profesiones liberales o fideicomisos. Más adelante en la evolución de la historia romana, en tiempos de Justiniano para ser más precisos, la conditio extra ordinem completa su desarrollo. Se convierte así en un procedimiento en el que la preeminencia del juez funcionario frente a las partes se acrecentó considerablemente.
Ok, este video se los quería compartir porque, bueno, viene precisamente el procedimiento civil y me voy a regresar a los slides. Aquí es donde les pide, dice, realiza una descripción del proceso civil. Aquí se los estoy dando en este video que les puede apoyar muchísimo y propone un caso concreto que pudiera, perdón, ser llevado a cabo en dicho procedimiento. Esto lo tienen aquí en este material porque, bueno, estaba checando dentro del material que tienen ustedes en su plataforma y no viene completo. em, entonces aquí les estoy dando o brindando este material adicional para que pudieran, de hecho, pues complementarlo, darle una lectura. No está tan extenso, entonces para que pudieran ustedes en un espacio que tuvieran darle una lectura y apoyarse también de esta información. Aquí pueden ustedes repito, apoyarse para el ejemplo. No tomarlo de manera textual, literal, pero sí pueden apoyarse para responder este análisis de caso, ¿vale? Este producto, más bien dicho. Voy a regresarme aquí. Ok. Mm, Sigamos con terminologías que vienen también dentro de nuestro producto. Bueno, de nuestra materia, perdón, ya no es nuestro producto. También conceptualizamos lo que es la cosa. La cosa será el objeto del mundo exterior que será susceptible de apropiación y disfrute por el hombre. Posesión, que es un poder que las personas tienen sobre un bien o un derecho y en virtud del cual pueden ejecutar actos materiales sobre los mismos. Propiedad es el poder directo o inmediato sobre un objeto o bien para la que se atribuyen a su titular la capacidad de disponer del mismo sin más limitaciones que las que imponga la ley. Aquí es muy importante mencionar que la posesión y la propiedad no son lo mismo. Puedo tener la posesión y no la propiedad. ¿Verdad? La propiedad es, no sé, se me ocurre algo muy sencillo, una casa habitación. Puedo tener la posesión, porque estoy viviendo en ella, pero no tengo la propiedad porque no tengo el título. Ajá, no tengo las letras de esa casa. Entonces, eso quiero que quede clara esa diferencia entre posesión y propiedad. ¿Qué es la servidumbre? La servidumbre serán los derechos reales establecidos sobre una cosa en provecho de una persona o de un fondo perteneciente a un propietario distinto. Eso sería la servidumbre. Es ese, pues sí, ese derecho de poder utilizar una cosa, ¿no? Esa es la servidumbre. Por una persona distinta al dueño. Ujú. Usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios. Ejemplo, una renta. Es un usufructo. Em, bueno, la renta como tal, un arrendamiento como tal, no, pero pudiera ser, porque bueno, también existe en nuestros días este mismo concepto de usufructo, pudiera ser que yo, por ejemplo, entre comillas, le prestara mi casa o le permitiera vivir a una sobrina mía en mi casa. Ajá, y que estuviera disfrutando de esta casa, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente tiene que conservarlo y tiene que cuidarlo. También no sé, a lo mejor que pudiera utilizar un jardín que yo tengo, un sembradío, que pudiera comer o consumir las frutas y estar ahí jugando sin mayor problema y demás. Tiene su fruto, pero no tiene la propiedad, solamente está disfrutando de los beneficios, pero tiene la obligación de conservar el lugar, de seguir cuidando los árboles, las plantitas, regando el pasto, etcétera, etcétera, como si fueran suyos, pero está gozando de ese lugar. Ujú. Vamos con las obligaciones. Las obligaciones van a ser aquello que una persona está forzada a hacer. ¿Mm? Y bien, de ahí parte todo. De hecho, dentro de nuestra Constitución también tenemos derechos y tenemos obligaciones. Una obligación entonces es lo que estamos obligados o forzados a hacer. ¿Cuál es su clasificación? Hay diferentes clasificaciones. Por ejemplo, según los sujetos puede haber obligaciones con sujeto variable, ambulatorios o propter rem.
puede haber obligaciones correales o solidarias, obligaciones mancomunadas. Según el objeto, pueden ser de género, de especie o cuerpo cierto, alternativas y facultativas, divisibles e indivisibles. Según la naturaleza del vínculo, pueden ser obligaciones civiles y naturales, obligaciones civiles y honorarias, strictos iuris, bonae fidei, unilaterales y sinalagmáticas. Esto es según la clasificación, por supuesto, del derecho romano, que es lo que a nosotros estamos todavía comentando respecto a la materia que es la historia del derecho. Las fuentes de estas obligaciones van a ser el contrato, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. ¿Qué es el contrato? Es el que va a producir obligaciones porque tanto el acreedor como el deudor han manifestado su voluntad de contratar, plasmando su rúbrica en un documento escrito que se denomina así, contrato. El pago de lo indebido, ¿qué será? Este se va a presentar cuando una persona que se denomina deudor paga a quien no es su acreedor. La ley obliga a que el que ha recibido el pago tiene la obligación de repetirlo, o sea, de devolverlo. La gestión de negocios consiste en la obligación que adquiere aquel que sin estar obligado asume la gestión de negocios ajenos, de continuar la gestión comenzada y de llevarla al término hasta que el dueño se halle en estado de proveer a sí mismo a ellas, debiendo también someterse a las consecuencias del negocio y a las obligaciones derivadas de un mandato. Esa es la gestión de negocios. El enriquecimiento sin causa se dan ciertos supuestos en donde todo aquel que se enriquece sin justa causa a expensas de otro está obligado a indemnizar dentro de los límites de su propio enriquecimiento de todo lo que aquel se hubiese empobrecido. O sea, tendrá que devolver ese dinero, esos beneficios que no sean suyos, que haya obtenido y que no son suyos. Hecho ilícito en el cual se agrupan las obligaciones provenientes del daño causado con intención por el agente a la persona o al patrimonio de la víctima, o cuando se cause el daño sin intención por imprudencia, negligencia, impericia, se responde por el daño causado por un hecho propio o bien por los hechos de una persona sometida a nuestra guarda o de una cosa o animal sobre los cuales debíamos haber ejercido una vigilancia correcta. Eso es un hecho ilícito. Hablemos de los contratos. Los contratos o el contrato va a ser un acuerdo legal. Es un acuerdo legal manifestado en común entre dos, perdón, o más personas con capacidad, partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa y a cuyo cumplimiento deben compelerse de manera recíproca. Entonces, yo creo que en este tema de contratos ustedes conocen infinidad, ¿verdad? Cómo lo pudiera ser, no sé, el contrato laboral, creo que es muy común, o el contrato de trabajo, ¿no? El contrato privado, los contratos civiles, un contrato mercantil, un contrato público o administrativo. Em, pero aquí nosotros lo que tenemos es la clasificación general. Por ejemplo, tenemos contratos de, de acuerdo o la clasificación de contratos de acuerdo a la naturaleza del vínculo. Pueden ser unilaterales o pueden ser bilaterales, ¿no? Por ejemplo, tenemos también lo que es en cuanto a su objeto. En cuanto a su objeto, onerosos o gratuitos, por su forma, solemnes o no solemnes, por el efecto jurídico que producen como obligatorios o resolutorios, por la forma de existencia, perdón, por la forma de existencia principales o accesorios, principales como traslativos de dominio, traslativos de uso, según estén o no disciplinados por la ley, nominativos o innominados,
por la forma como nacen y la manera como concluyen, contratos de ejecución instantánea o de tracto sucesivo, por la forma como se perfeccionan, se clasifican en contratos reales o consensuales, según cómo se establezcan los extremos del contrato, como de libre discusión o de adhesión, según el consentimiento de las partes como individuales o colectivos y según cómo se determine la ventaja para las partes como conmutativos y aleatorios. Entonces, esta es la clasificación en general de los contratos. Aquí en México, por ejemplo, pues esta clasificación nos la regula el derecho civil y nosotros pudiéramos decir que los tenemos regulados en materia civil como los contratos unilaterales y bilaterales, ¿no? Yo creo que en eso sí, pues sí lo tienen en mente los unilaterales, bilaterales, también los onerosos, los gratuitos, solemnes, no solemnes. Esta es la clasificación también que nos marca nuestro derecho civil. E incluso individuales y colectivos, según las partes, nominados e innominados. Bien, sigamos. La familia. La familia en un sentido amplio va a ser ese conjunto de personas que descienden de un tronco común y que se relacionan entre sí por el matrimonio y la filiación. Eso es la familia. Venimos también en una línea, ¿no? En una línea recta y después esa línea recta se va ampliando de manera horizontal con lo que serían los primos, los cuñados, los sobrinos y bueno, familia política, ¿no? Pero en línea recta, como lo dice ahí, se desciende de un tronco común. Son los bisabuelos, los abuelos, los padres, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ejemplo, ¿no? Patria potestad. La patria potestad será ese conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre las personas y bienes de sus hijos, no emancipados, así como el conjunto de deberes que también deben de cumplir los progenitores respecto de sus hijos. Esa es la patria potestad, todo ese derecho que la ley me está confiriendo como papá o como mamá de mis hijos sobre ellos, sobre sus bienes. Todos los deberes y obligaciones que yo tengo para con ellos. Cuidarlos, alimentarlos, darles tiempo de esparcimiento, educación, sobre todo, una vida digna. Emancipación, ¿qué es la emancipación? Es aquella que permite que una persona, un niño mayor de 16 años, pero menor de 18 años, pueda disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad. Esa es la emancipación, cuando prácticamente deciden irse a vivir solos, ¿no? El matrimonio romano, el matrimonio sería ese conjuntio o esa unión, consortium, consorcio y communicatio, la comunicación, eso es el matrimonio romano. Unión, consorcio y comunicación. ¿Qué es la adopción? La adopción constituye una institución jurídica que crea una relación de filiación entre dos personas que carecen de vínculos consanguíneos, de progenitor e hijo. La tutela va a ser el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que ésta proteja a otra incapaz por razones de edad o de sexo. Y la curatela es la que se define como una institución del derecho civil que permite representar y asistir a aquellas personas que por una causa particular o accidental no se encontraban incapacitadas, para administrar su patrimonio. Hablemos del pensamiento filosófico jurídico en la época clásica. Por ejemplo, me viene a la mente estos señores que tienen aquí, son Platón y Sócrates. Platón fue un filósofo griego, él fue seguidor de Sócrates y curiosamente fue maestro de Aristóteles. Fundó la Academia de Atenas, que era una institución que continuaba a lo largo continúa a lo largo de más de 900 años, fíjense, y en la cual incluso también Aristóteles acudió en algún momento a estudiar filosofía. ¿Cuál es el aporte de Platón prácticamente, o los aportes que podemos mencionar sobre Platón? Pues
a pesar de que también lo vinculamos en el tema de derecho, obviamente tiene que ver mucho con la parte filosófica, porque su naturaleza lo aleja del principio de la verdad. Decía este señor que el valor del mundo sensible o desestima más bien el valor del mundo sensible, ya que su naturaleza cambiante lo aleja del principio de verdad. Este se reduciría a una copia de la idea, a una mentira. Las ideas son el objeto de la filosofía platónica como algo verdadero. Platón, en cuanto a derecho, eh, ¿qué es lo que nos pudo aportar o qué es lo que podemos comentar? Él estaba convencido de que el derecho y de que las leyes em, son esenciales para la estructura de la política, ¿no? Y con frecuencia se traduce como un Estado. Entonces, para él, la fuente de toda la sociedad, pues lógicamente era la aplicación del derecho y la aplicación de las leyes. Él es un antecesor del derecho natural. Lo veía como un derecho ideal, como una norma para los legisladores, para los ciudadanos, y reglas que les permitían fundamentar y valorar ciertas leyes positivas. Por otro lado, Sócrates en aquel entonces también planteaba pues reflexiones filosóficas. Recuerden que los tres les decía yo que tienen mucho que ver con la parte filosófica, con la parte también incluso ética, la moral y toda esa parte. Pues bueno, ellos son pioneros también. Incluso como nos referimos a las cuestiones romanas, pues bueno, ellos eran de allá, obviamente tienen que contar con esos antecedentes. Sócrates también, pues, hablaba sobre la justicia, sobre la obediencia de las leyes y decía que había que evitar los efectos destructivos de las críticas y las teorías sofistas de las leyes. Él decía que estaba en contra de la ley natural, había que hacer una obediencia absoluta de la ley y eso es lo que podemos decir sobre la parte del derecho. En cuanto a la justicia, Sócrates decía que la justicia se ligaba al valor del pensamiento y al conocimiento de la verdad. Tenía mucho que ver, había que tener un equilibrio entre la verdad, el pensamiento y lo que era la justicia. Ujú. Y por otro lado, bueno, era Sócrates, Platón y Aristóteles, me parece. Aristóteles, por otro lado, en este tema también tenía mucho que ver con la cuestión filosófica. Mm, Aristóteles estaba también en cuanto al tema de la justicia, estaba o mencionaba que decía que la medida de lo que se parte entre muchos y la atribución a cada uno de lo que le corresponde por sus condiciones. Él hablaba mucho de esta parte de la equidad, de que a cada quien lo que le correspondiera o lo que le correspondía. Decía que también el hombre conoce por medio de los sentidos. Ujú, esa es una de sus teorías principales. En cuanto al derecho natural, él decía que no existe un derecho natural que se pueda oponer como una norma a la ley instituida y que tenga valor como derecho separado de ella, o sea, que van en conjunto. Ujú. Em, y bueno, en cuanto a la justicia, por ejemplo, él decía que el hombre justo y equitativo es aquel que actúa por elección y de manera voluntaria, y cuando se conoce a la persona, los medios y el fin, entonces se lleva a cabo una acción justa. Sí, eso era en cuanto a este pensamiento filosófico, jurídico, clasista de aquel entonces con sus antecesores Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora, dentro del video que yo les proyecté, hablamos de los antecedentes o del procedimiento eh, del ay, se me fue, déjenme regresar, se me fue de nuevo. Aquí está, del procedimiento civil romano. Y aquí dentro del procedimiento civil romano, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de un personaje llamado Justiniano? Ajá, porque hay un derecho justinianeo. Y me dirán, bueno, pero pues, ¿quién fue Justiniano, no? ¿Qué fue lo que hizo? Este famoso Justiniano
fue un emperador, uno de los últimos emperadores, que intentó recuperar los territorios del Imperio Romano en mucho tiempo atrás, ¿no? Mucho tiempo atrás. Y pues bueno, hizo grandes hazañas militares para poder lograrlo. Desarrolló también una actividad constructiva en cuanto a los emperadores romanos. La importancia de este señor prácticamente fue que reformó la administración, se puede decir que reforzó el absolutismo monárquico y el ceremonial, sometió a la jerarquía eclesiástica convirtiéndola en un instrumento del poder imperial y emprendió grandes construcciones como la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Pero bueno, esa es una cuestión adicional, ¿no? Mm, en el derecho justiniano, que es lo que vamos a hablar ahorita, dice derecho justiniano y derecho canónico, la codificación del derecho. En cuanto al derecho justiniano, esta fue una etapa que se caracterizó por una reforma legislativa que permitió recopilar las normas y las leyes vigentes de manera formal y codificada en un solo texto, el Corpus Juris Civilis. Es este de aquí, este famoso Corpus Juris Civilis viene desde el derecho justiniano en donde, bueno, básicamente dice aquí que era una recopilación de textos legales de la época imperial, así como jurisprudencia romana desde el año 117 al 565. En esta parte, ¿qué creen? Todavía estaba, a pesar de que sí existía este corpus juris civilis, todavía se estaba luchando mucho contra esta parte de la esclavitud, contra esta parte de la opresión, y también el no reconocimiento de las personas por igual, ¿no? Se les daba, recuerden ustedes que les hablé de esa jerarquía de las personas en donde estaba el hombre libre, después venían los ciudadanos, después venía la mujer y hasta el último venían los esclavos. Entonces seguía luchándose por esa estructura, por homologarla y por darle el valor a cada una de las personas como tal. Tiene el Corpus Juris Canonis, en donde entra aquí ya la parte religiosa y meten un poco de ética, de moral y sobre todo de temor, ¿no? Ya ese temor a Dios y con empezar a considerar los valores con ese temor, ¿sabes? Para poder decir, bueno, ahora ya no es ojo por ojo, diente por diente, aplicando la ley del talión que se venía haciendo en las épocas antiguas, ¿no? Hablando de este Corpus Juris. Ya, Juris Civilis, en el Corpus Juris Canonis ya viene la parte en donde dice, ah, no, pero es que si yo hago algo mal, me va a castigar Dios y yo ya estoy cometiendo un pecado, ¿no? Y el adulterio más que engañar a mi amigo, pues es un pecado y Dios me va a castigar porque dice que no lo debo de hacer. Aquí viene la parte de las 12 tablas, aquí ya viene la parte de empatar o empalmar esa parte del clero, esa parte eclesiástica y esa parte en donde, repito, se buscaba infundir temor o miedo a las personas, tomando como estandarte esta religión, estos dioses, para que, bueno, pues se fuera regulando ya esta cuestión más generalizada. Sigue lo mismo para las fuentes del derecho canónico, en donde todavía se puede ver un tanto se me fue la palabra, un tanto de influencia, ya me regresó, gracias. De influencia católica, en donde todavía sigue esa figura de ese Dios, esa figura de algo superior, que si yo me porto mal o si yo hago algo que no debe de ser, según lo que me marcan ciertas leyes, pues bueno, voy a recibir un castigo, voy a recibir una sanción. Entonces, las personas pues buscan precisamente no recibir esas sanciones, no recibir esos castigos divinos. Y en esta parte todavía existe ese vínculo, ese antecedente, ¿no? Todavía se sigue viendo. Y ya después, en este último cuadrito en la codificación del derecho, en varios países, así como en México, ya viene esa división del Estado eclesiástico y del Estado general, en donde no se ve esa influencia de que tenga que ver forzosamente con cuestiones divinas.
sino que se trata de buscar un cimiento más que nada jurídico, un cimiento pues sí, de cierto modo también pudiéramos decir que científico, tomando también los antecedentes de otros códigos, de otras leyes, de otros países, para poder complementar lo que se pudo dar aquí en México, aquí en nuestro país y en todos los demás países, empatando estas normas jurídicas. Ejemplo, nuestras constituciones. Nuestra constitución ha tenido infinidad de reformas. En este mismo año también tuvo reformas y el siguiente, por supuesto, que las va a tener, buscando la manera de adecuarse a esta parte globalizada en donde todos los estados, todos los países buscan homologar sus derechos, sus normas, sus leyes. Ok, hablemos regresamos nuevamente, fíjense, vamos y venimos, ¿no? Como que estamos hablando del pasado y regresamos tantito al presente y así seguimos sucesivamente. Vamos a hablar del derecho prehispánico, o bueno, del derecho precortesiano aquí en México, el maya y el azteca. Como ustedes saben, pues nosotros fuimos conquistados, ¿no? Nosotros, por supuesto que fuimos conquistados. El derecho maya lo podemos definir como ese conjunto de elementos repetitivos representados como una serie de factores invariables, producto de la constancia en la aplicación de justicia, la resolución de conflictos, controversias y la determinación del derecho en la civilización, en esta civilización, resultado de la continuidad de la aplicación y el uso de las leyes. ¿Cómo era eh, derecho azteca? Perdón, estamos con el maya. Derecho maya. El derecho maya en cuanto a en cuanto a la familia, que es lo que aquí tengo yo en nuestro slide, es lo que nos interesa. ¿Qué pasaba en el derecho maya familiar? Fíjense, los casados, cuando las personas casadas, por ejemplo, cuando por fin ya podían vivir juntos, construían una casa enfrente de sus padres. Eso es lo que marcaba el derecho maya. Los céviles se pintaban de negro, el tatuaje y la escarificación decorativa empezaba después del matrimonio, es decir, esa escarificación eran las marcas, la especie de tatuajes que ellos se hacían, ¿no? Em, Tanto hombres como mujeres se adornaban de la cintura para arriba. Eso era en el derecho maya. Los hombres, hasta los 18 años, vivían en casas comunales. El matrimonio para los hombres no era monogámico. Ajá. Para la mujer sí, para ellos no. El dote maya consistía en que el futuro novio tenía que trabajar para el futuro suegro para poderle pagar el precio de la novia, es decir, una especie de dote, como lo que les comentaba, que todavía sigue existiendo en la antigüedad. Perdón, en la antigüedad todavía sigue existiendo, que viene de la antigüedad y sigue existiendo en algunas zonas rurales en donde los hombres cambian a sus hijas, prácticamente las venden por algún dote, se le llama, ¿no? Por alguna dote. Am, la herencia en los mayas se repartía única y exclusivamente entre los varones. En caso de ausencia del padre, la madre o el tío paterno fungían como un tutor. Cada familia también recibía una parcela de alrededor de 37 metros cuadrados para uso personal. Esto es lo que podemos mencionar del derecho maya en lo que era la familia, pero hablemos ahora del derecho penal maya. Así pues de una manera sencilla vimos que el derecho maya familiar era holgado, sí, eh, se hacía un dote, para la mujer era monogámico, no para el hombre, pero pues el hombre tenía también que trabajar para pagarle al suegro, vivían ahí cerca y bueno, la cuestión era armónica, podemos decirlo. En cuanto al derecho penal, era riguroso. El derecho penal maya era severo. No contemplaba la pena de prisión, eh, pero sí se contemplaba la muerte. O sea, hacías algo y ¡boom! Inmediatamente te llamabas, ¿no? Existía también esa famosa ley del talión.
que es el ojo por ojo. Bueno, hiciste esto, te voy a castigar. Hiciste aquello, te voy a castigar, te voy a sancionar, te voy a matar. Venía la esclavitud también, ¿no? Incluso, ¿saben algo? La esclavitud era heredada. O sea, si, no sé, tú te convertías en mi esclavo, ¿qué crees? Que tus hijos y tus nietos y toda tu descendencia, hasta que se me olvidara o hasta que se le olvidara a mis hijos, a mis nietos, a toda mi descendencia también, pues dejarían de ser mis esclavos, ¿no? Eso era lo triste, la esclavitud era heredada, hereditaria o heredada. La pena y la obligación de separar los daños eran trascendentales, podían alcanzar a los hijos, a la esposa y a todos los demás parientes del condenado. Entonces, pues como les decía yo, esta parte era severa. Ahora, en el derecho azteca, bueno, esa ya quedamos hasta ahí. En cuanto al derecho azteca familiar, vamos a comentar que era, el maya era, pues relajado, en cierto modo, no podemos decir que era matriarcal. No hay un antecedente que lo diga, porque sí, la figura del hombre en aquellos tiempos era muy importante, pero en el maya era más holgado. Ajá. Por el contrario, en la familia en la familia o en el derecho azteca, el sistema familiar era patriarcal. Ajá. Estaba sujeta a la autoridad absoluta del padre, quien obviamente tenía derecho de vida y de muerte a sus hijos y resolvía todo lo concerniente al núcleo familiar. Aquí les voy a platicar. Hace mucho tiempo, yo recuerdo, yo era pequeña y mi mamá tuvo una chica que le ayudaba de una comunidad de Oaxaca. No recuerdo bien el nombre, pero era de la sierra oaxaqueña. Y esta chica que le ayudaba, eh, decía, o alguna vez recuerdo que comentó y le decía, no, señora, es que a mí mi papá, si quiere, me mata. O sea, él me lo ha dicho que es mi papá y si quiere me mata. Hago esta acotación y este comentario por lo que les comento del derecho azteca, en donde efectivamente, como estábamos hablando de un patriarcado, pues el padre disponía de la vida y de la muerte, o sea, eran su posesión, eran sus hijos y él podía hacer con sus hijos lo que él quisiera y sus hijos tenían que hacerle o seguirle o rendirle pleitesía hasta el fin de los tiempos. Eso era algo también delicado, ¿no? En cuanto al matrimonio, fíjense que aquí disfrutaba del reconocimiento y de la protección del poder público. O sea, sí había matrimonios como tal, bien llevados a cabo o celebrados como tal, ¿no? Ahora, en cuanto al derecho eh, penal, vamos a hablar también del derecho penal, aquí no lo tengo, pero en el derecho penal azteca, estaba también la pena capital y podía ser desde eran más bárbaros. Bueno, no, también los mayas, pero sí, los aztecas eran más bárbaros. Aquí venía descuartizaban a las personas, las cremaban o las prendían, les prendían fuego vivos, los decapitaban, los estrangulaban, les machacaban la cabeza con piedras, es decir, existía un amplísimo catálogo de penas a las que los miembros del Imperio Azteca se podían hacer merecedores de acuerdo al delito que hubiesen cometido. Si se dan cuenta, pues eran más sanguinarios. Bueno, los mayas no se quedan atrás, pero los aztecas sí que sabían cómo aplicar esas sanciones. En cuanto al derecho político, dice aquí, porque los patrones sociales y los cosmovisión guiaron las leyes y las sentencias de los jueces, la aplicación de las reglas como miembros de la sociedad. Ujú. Em, Siguiendo con este tenor de la política azteca, su gobierno se basaba en la teocracia, un gobierno en el cual se ejerce el poder, quien ejerce el poder tiene bajo su mando la cuestión política y la cuestión religiosa. Entonces, por eso decíamos que
el emperador en aquel tiempo pues era teócrata. Y con esto, ay, todavía me falta, ya casi termino. Las transformaciones jurídicas y políticas en nuestro México independiente. Ha habido esta evolución en el ámbito político, económico, demográfico y social, así como la colonización. En cuanto al político, existía la rivalidad entre los republicanos y los monárquicos, también entre los federalistas y centralistas. La Iglesia Católica eh, no no reconocía la independencia. Y ah, 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 con Estados Unidos. Bueno, hubo aquí un conflicto con Estados Unidos por las fronteras, es lo que dice aquí en el tema político, México independiente. En cuanto a lo económico, había un quiebre económico, bajos salarios, se agrava la deuda externa, la agricultura, comercio, minería y la industria no recibían apoyo del gobierno y se invirtió, perdón, mucho en el ejército. En cuanto a lo demográfico y social, había pobreza, mala distribución de la población, campesinos despojados, perdón, de sus tierras, había caminos en malas condiciones y falta de seguridad en los caminos. En cuanto a la colonización y modernización, eran remitidos de Estados Unidos y familias de Estados Unidos eran colonizadas en Texas. Mm, Se buscaba también, ay, es que está muy alemán, trato de... ok. Las empresas alemanas trataron de, pues, incluir o importar lo que era la tecnología aquí en México. El presidente Bustamante autorizó al Banco Industrial, pero fue un fracaso por falta de dinero. Ujú. Eso ocurrió en el México independiente. Y por último, la consolidación del derecho nacional. Nuestra fuente del derecho, la principal, es nuestra Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos, que desde 1814 a la del 17 tuvo diferentes cambios, diferentes evoluciones, se utilizaron diferentes constituciones buscando la manera de adecuarse a la mejor, que es la que nos rige hasta nuestros días, es la de 1917, que ha tenido sus cambios también, sus modificaciones, sus adecuaciones, pero como base tenemos esta del 17. Y pues ahí es donde se establecen todos nuestros derechos, todas nuestras obligaciones como país, como sociedad, para poderlas cumplir. Tenemos también el amparo. El amparo es este medio de defensa que tiene por objeto proteger a los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos dentro de esta misma Constitución en contra de actos violatorios por parte de las autoridades. Eso es importante. Incluso el fundamento del amparo se encuentra en el 103, 105, 107 constitucionales y nos da esta pauta de no estar en un modo de indefensión en contra de irregularidades por parte de la autoridad. ¿Vale? Entonces, con esto yo concluyo mi participación, mi aporte para con ustedes. Espero que les sea de utilidad. Espero también que tengan la posibilidad de poder ver esta grabación. Y si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, por favor, envíenme un mensaje. Yo a la brevedad, perdón, trataré de responderles, de apoyarlos en sus inquietudes, en sus dudas. Y pues nada, exitoso bimestre. Sigo pendiente de ustedes. Que tengan un maravilloso día.